devocional, ¿verdad? Antes de tener la alabanza, les invito a buscar en sus Biblias y leer el Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Efesios 6 del 10 en adelante. Antes de leerlo, bueno, damos gracias a Dios que nuestro hermano Abel está aquí. Un valiente. Él fue operado esta semana y estuvo con muchos dolores y demás. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Está bien. Saliste bien, a ver, ¿verdad? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y el dolor se alivió o no se alivió? Pero bueno, damos gracias a Dios porque él pudo operarse y está bien y está con nosotros aquí esta mañana. Hermano, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Damos gracias a Dios por su palabra y quiero compartir una pequeña porción de este texto, y está muy relacionado con todo lo que hemos venido hablando entre ayer y lo que vamos a seguir hablando hoy, ¿verdad? El apóstol Pablo exhorta a los cristianos de Éfeso, dice, a vestirse la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Quiero hacer énfasis, no explicar todo lo que está ahí, sencillamente en los últimos versículos de esta armadura y de este consejo de Pablo. Dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Aquí hay un texto bien importante que en nuestra versión de la Biblia muchas veces vemos como que está dividido. El apóstol Pablo le pide a los cristianos vestirse de toda la armadura, empieza a mencionar las partes de la armadura, el casco, el peto que le protege el pecho, el escudo y todas esas cosas, pero cuando habla de la palabra dice tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, ¿verdad? La palabra de Dios, la Biblia Pablo la utiliza como una herramienta de combate. La razón es, ¿por qué lo explica arriba? Dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Ayer estábamos hablando de una guerra de cosmovisiones que se está librando en nuestro mundo hoy y siempre fue así en la historia. Cuando usted mira el pueblo de Dios y las culturas del pueblo de Israel, por ejemplo, y las culturas que estaban a su alrededor, los pueblos que le conquistaron, era una batalla de religiones más que una batalla política. La política está disfrazada detrás de conceptos religiosos y el apóstol Pablo dice aquí que la razón por la cual nuestro mundo se mueve es porque Satanás y sus huestes espirituales están operando en nuestro mundo. Y una de las batallas más complicadas precisamente es las batallas de ideas, de conceptos, ¿verdad? Esa es la batalla. ¿Cómo se vence? Dijo Pablo. Usa la palabra, dice la espada del Espíritu. Dice Pablo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero en el texto original griego, el texto tiene un énfasis mucho mayor que el que aparece en español. Y es lo que quiero destacar. Pablo dice, en el texto original griego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios en toda oración y ruego. Ahí no aparece una coma, ni son dos conceptos diferentes.
Pablo dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en toda oración y ruego. Lo que quiere decir que esta arma, que es la palabra de Dios, no la podemos usar si no es bajo la oración. No podemos estudiar la palabra, no podemos estudiar nada si no lo hacemos de rodillas. Porque nuestra arma es la del Espíritu Santo, que es la palabra. Dice la espada que es del Espíritu, no es nuestra la palabra. La espada no es nuestra, es del Espíritu. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos la palabra, tenemos que hacerlo en oración. Señor, esta es tu palabra. Y después el apóstol Pablo pide oración por él. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Pablo pide oración por él. Dice, para que me sea dada palabra. Dice, para hablar de él como debo hablar. Para hablar bien. Son dos cosas inseparables en la vida de un cristiano. Estudio de la palabra o de cualquier otra cosa sin oración va a ser un arma, es una espada no afilada. ¿Verdad? Oración sin palabra es como ir a la guerra sin armas. Es como querer ir a un combate, una batalla, a discutir con palabras. ¿Verdad? Nosotros los cubanos somos muy expresivos hablando. A veces la gente nos ve hablando y parece que estamos fajados. Estamos discutiendo porque todo de nosotros es hablando. Expresamos con las manos. Es ir a una batalla sin armas, si oramos y no estudiamos. Pablo vincula las dos cosas en la vida de un cristiano. Es imposible separarlo. ¿Verdad? Para vivir en este mundo en el que nos ha tocado vivir, necesitamos la espada del Espíritu, pero bajo la oración, ¿verdad? Porque es la del Espíritu Santo, no la nuestra. Entonces necesitamos orar. Señor, esta herramienta, esta arma que tú nos has dado, ayúdame a conocerla, a entenderla, a usarla bien y a hablar adecuadamente para que la gente pueda entender este mensaje. Pablo fue un orador tremendo, era una persona que estaba preparada, pero él sabía que sin el respaldo de la oración no podía hacer nada. ¿Verdad? Era una palabra vacía. Las disciplinas cristianas son disciplinas, requieren del sacrificio y el esfuerzo suyo. Es una realidad. El esfuerzo y el sacrificio está en nosotros, hay que levantarse temprano, hay que sacrificarse. Yo sé que es pesado, porque es un sacrificio, ¿verdad? Es un sacrificio, pero el Señor demanda de nosotros, ¿verdad? Ese sacrificio. Pero no podemos hacerlo de manera, no podemos desvincular, hermanos míos, estas dos cosas de la vida de un cristiano. El domingo pasado mencionaba que qué poco, la oración es un sacrificio. Qué poco oramos en nuestros días hoy. 10 minutos oramos. Esto eran 10 minutos. Cristo le dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido ni siquiera velar conmigo 1 hora? Si yo les preguntara a ustedes hoy, no levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes oran 1 hora diaria? Es difícil, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice que la armadura está completa cuando nosotros podemos vincular la palabra con la oración. No se puede estudiar la palabra sin la oración, esas dos cosas juntas. Nuestro texto en la Biblia nuestra en español parece como si fueran cosas separadas, pero el texto griego dice la espada del Espíritu en toda oración y ruego. Hay que rogarle al Señor. Porque estudiamos no por amor a estudiar, no es como, si todo estudio creo que tiene un propósito. El de la palabra, de estudiar la palabra también tiene un propósito. El propósito de estudiar la palabra es poderla comunicar bien, de manera que sea entendible y sea comprendida la palabra de Dios. De manera que podamos arrojar luz a la hora de hablar, que las personas puedan entender los propósitos de Dios, la revelación que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ese es el propósito. Entonces hay que pedirle al Señor. Alguien dijo, muy acertadamente para mí, que nadie puede hablarle bien a los hombres acerca de Dios si primero no le ha hablado a Dios acerca de los hombres. ¿Verdad? Queremos hablarle a la gente acerca de Dios, pero no queremos decirle al Señor, Señor, sé con esta persona, primero que entienda lo que le voy a decir, que la palabra que me has dado la pueda entender, ¿verdad?
hay que, ¿verdad?, vincularnos a esa vida de oración y dedicación, y la palabra de manera igual. Son dos cosas, no podemos decir más palabra que oración, ni más oración que palabra. Ambas cosas en la armadura de cristiano deben ir pareja, deben ir a la mano, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga y nos ayude, ¿verdad?, a ser cristianos armados totalmente para poder librar esta batalla cultural en la que estamos viviendo, pero también espiritual, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga.